Me gusta visitar a mis nietos que se encuentran en el estado de Veracruz. Yo actualmente soy originario del estado de México. Siempre que llego me reciben gustosos con besos y muchos abrazos, en verdad se los agradezco demasiado. En este puente de Día de Muertos aproveché para pasar unos hermosos días junto a mis nietos, los cuales al verme no quisieron esperar para saber otra de mis tantas historias tan escalofriantes. ¿Qué historia nos contarás esta vez, abuelito?, dice Abigail mientras se acomoda junto a mí en el sillón de la sala. Ándale, abuelito, cuéntanos otras de tus grandes historias, decía Mateo muy entusiasmado. Mientras que en la cocina, mi hija me miraba como diciendo que no quería que lo hiciera, pero a ellos siempre les hacía feliz escuchar mis historias. Bueno, creo que ya les he contado todas las historias que tengo guardadas, pero hay una la cual considero muy fuerte y escalofriante. Algo que nunca debió haber sucedido. ¿La quieren escuchar? Mis nietos asintieron con la cabeza. Yo sabía perfectamente que a ellos nada les asustaba, pues adoraban todo lo relacionado a lo paranormal, películas, series, documentales y demás. Me senté con ellos tomando una taza de café. Era exactamente el día 1 de noviembre, mismo día donde las almas de los seres queridos que ya no están con nosotros se sienten a través del altar que se les pone para recordarlos. Luego di un suspiro y les empecé a relatar. Todo pasó cuando tenía 35 años. Recuerdo que en ese tiempo había tomado el puesto de sepultero porque el dueño de esa vacante enfermó y falleció. Como en aquel cementerio éramos 2 veladores, nos propusieron que solo uno se quedara con el trabajo y el otro tomara la vacante disponible. Bueno, mi compañero no quiso por ser mucho más joven, entonces el delegado del municipio me eligió a mí. Después de todo ya tenía experiencia lidiando con la tumba de los muertos y creo que ya nada podía asustarme. Decidí tomar el puesto y durante las primeras semanas tuve que aprender algunas cosas, sobre todo porque enterrar a los muertos no es cosa fácil, todo tiene su chiste. Y saben, lidiar con las familias desconsoladas en un primer momento influyó en mis ánimos, pues regularmente suelo ser demasiado sensible a las cosas. Y ver caras tristes y otras más aferrándose a sus seres queridos sin dejarlos descansar me causaba mucho estrés y terminé enfermando. Sin embargo, nunca pensé que lo que estaba próximo a experimentar sería lo más escalofriante de mi vida. Y créanme que hasta la fecha me sigue afectando con el solo hecho de recordar. Habrían pasado como 5 meses si mal no recuerdo. En ese entonces, un viernes, era precisamente un 13 del mes de octubre, llegaron unas personas a solicitar el entierro de un hombre de 45 años. Lo llevaban así de la nada en una caja color café oscuro, era de madera, pero parecía estar bien resistente. Estas personas eran 2 mujeres mayores y 2 hombres más o menos como de 30 años. Se dirigieron hacia mí con un documento firmado de permiso para usar un espacio en aquel cementerio. Sin poder decir nada accedí el paso. Entonces, de 2 camionetas bajaron unos hombres con palas quienes excavaron la tumba. Bueno, yo solo me quedé observando para decirles que tantos metros se tenía que rascar. Y entre darles indicaciones, al final se le dio cristiana sepultura a aquel hombre. Pero lo más extraño y curioso de todo esto era que al final, encima de la tumba, colocaron una especie de protección. Y esta estaba hecha como de varilla muy gruesa. Al momento, pensé que tal vez esas personas habían enterrado a su difunto con cosas de valor. Y como la inseguridad en estos días ya está por los suelos, era obvio querer proteger aquello con lo que enterraron a su ser querido.
Cuando miré a la familia marcharse, me acerqué a esa tumba misteriosa y al mirar con detenimiento, observé que había un candado que cerraba una especie de puerta de metal o de acero. Y no era para que nadie entrara, me parecía que la intención era que nadie pudiera salir del interior. Desconcertado por ese descubrimiento, no me explicaba cómo podrían pensar en atrapar el cuerpo de ese difunto para siempre en su tumba. Realmente me pareció muy absurdo, sin embargo, tarde comprendí que era algo mucho más serio de lo que jamás hubiese imaginado. De repente, un silencio abrumador inundó por completo la atmósfera. En ese momento miré en el cielo cómo una parvada de pájaros volaba atravesando el cementerio, pero antes de irse, cayeron unos cuantos. Parecían estar secos, como si llevaran días muertos. Abrumado por tan extraño acontecimiento, decidí recoger los cadáveres de aquellas aves y las enterré junto a la tumba de ese difunto. Pero justo cuando me encontraba cavando los pequeños hoyos, claramente escuché una voz que decía: ¡Ayuda! Algo nervioso miré para todos lados, pero no había nadie en el cementerio. Es más, yo pensaba en retirarme. Y justo en ese momento, el velador había pedido un día de descanso porque su prima iba a casarse. Teniendo los registros de ingreso, podía jurar que las últimas personas que entraron y salieron fueron aquellas que enterraron ese cuerpo. La puerta estaba cerrada y por ende nadie estaba en el interior. Sin embargo, cuando me di la vuelta para acomodar unos registros, escuché otra vez aquella voz pidiendo ayuda. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo a tal grado que terminó helando cada uno de mis huesos. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta mientras volvía a acercarme hasta la tumba del cristiano recién sepultado. Desde ese instante, claramente sentí que esa voz venía del interior de esa tumba, pero no era posible, la persona se supone estaba muerta. Aunque, reflexionando sobre quienes lo trajeron, recordé que actuaron demasiado extraño. En ese momento pensé lo peor, mi cerebro comenzó a formar un sinfín de ideas y una de ellas era precisamente que lo habían enterrado vivo. Las ideas circularon de inmediato por toda mi cabeza, esa gente quizás había hecho algo malo y yo tenía que descubrirlo. ¿Y si llamo a las autoridades?, pensé, pero después dije, no, puede que sea demasiado tarde. No me quedó opción y buscando algunas herramientas comencé a quitar la protección, rompiendo el enorme candado que protegía el sepulcro. Un poco agitado, me di cuenta cuán protegida habían dejado la tumba aquellas personas mientras que la voz seguía escuchándose. Apresuré el paso en abrir la tumba, sin embargo, conforme pasaban los segundos, sentí que la vida de esa persona se iba apagando. Entonces no supe cómo aventé la protección y rasqué hasta el fondo con una pala sin parar hasta poder ver aquel ataúd. Al mirar que ya lo tenía frente a mí, intenté abrirlo, pero no se podía. Entonces, echando mano de todas las herramientas que ahí se encontraban, logré abrir la puerta que estaba muy pesada. Y de golpe, una especie de polvo salió del interior. Al mirar, estaba una manta negra cubriendo algo. Toqué con la pala con mucho cuidado hasta levantar esa pequeña tela. Ahí había un cuerpo vendado con algo negro, parecía plástico como el material de las bolsas de basura. De inmediato, un olor fétido me llegó hasta mi nariz provocándome un enorme vuelco en el estómago. Aguantando el asco, toqué el cuerpo con la pala y no se movía nada, se sentía duro como si fuese madera o una piedra. En ese momento miré que en las orillas de la caja había algo que comenzó a brillar.
Intenté mirar acercándome un poco más y eran joyas, anillos, cadenas y dijes que estaban ahí adornando la tumba. Al no ver nada extraño, decidí colocar todo tal y como se encontraba, pues después de abrir esa tumba me di cuenta de que quizás había imaginado aquella voz pidiendo ayuda. Sabía muy bien en el problema que me iba a meter si alguien se llegara a enterar sobre lo que hice con esa tumba. Y bueno, intenté dejar todo tal y como estaba. Por fortuna, la puerta de herrería se pudo volver a colocar en la misma posición. A la mañana siguiente, pensaba en traer una pequeña herramienta para soldarle la parte del candado. Decidí volver a mis obligaciones. La tarde estaba cayendo y lentamente el sol comenzó a ocultarse en el horizonte. Durante ese tiempo no ocurrió nada, no hubo personas en el cementerio y para serle sincero, eso fue muy extraño. Ya cuando me estaba apresurando a cerrar la puerta con el candado, sabiendo que esa noche me quedaría de velador, regresé hasta el pequeño cuarto para prepararme un café. Este era de lámina, pero tenía un espacio para encender un fogón y mantenerse caliente durante la noche. Sin embargo, en esos momentos escuché un fuerte ruido justo por donde estaba esa tumba misteriosa. Y sin pensarlo, tomé un palo grande de madera para salir a investigar qué estaba pasando. De manera extraña, comencé a sentir un miedo recorrer por cada parte de mi cuerpo. Y al ir caminando a paso lento, sentí que pisé algo enterrado entre la tierra. Alumbré con la lámpara y al reflejar la luz, algo brillaba. Busqué ese objeto brillante y mi sorpresa fue encontrar un pequeño reloj antiguo, de esos que eran circulares y traían una cadena para colgarlos en el cuello. Parecía estar hecho de oro porque brillaba de manera intensa con la luz de mi lámpara. Lo recogí, no sin antes ver que había algo más ahí enterrado. Entonces, con mis manos quité la tierra para descubrir al final una especie de moneda, pero mucho más grande. De repente, algo ocurrió que me hizo dejar caer los objetos al suelo. Era como una punzada en el pecho y esa sensación solo me ocurría cuando tenía un presentimiento. Y bueno, después de haber alterado la tumba de aquel difunto, comenzaron a sucederme muchas cosas. Escuchaba chirridos en mis oídos, provocándome un fuerte dolor punzante. Parecía un dolor de muela, pero mucho más intenso. Me molestaba hasta el sonido del aire y casualmente esa tarde-noche el viento soplaba todo lo que daba. Era como si la misma naturaleza estuviese enfadada por algo que quizás había hecho. Dejé los objetos en la mesa de aquel cuartito y en ese instante escuché nuevamente ruidos que venían de la tumba de aquel difunto. Me acerqué con la lámpara de mi celular, mirando que ésta estaba nuevamente alterada y esta vez no era mi culpa, pues la puerta de acero se encontraba en el suelo. La miré algo desconcertado intentando acomodar todo en su lugar. Temía que alguien pensara que mis intenciones no eran las correctas, pues de la buena reputación dependía seguir conservando mi empleo. Esa noche fue la más escalofriante que no he podido olvidar. El viento soplaba de manera violenta, arrancando varias ramas de los árboles que caían sobre las tumbas. Sinceramente intenté mantener la calma, pues jamás en la vida había presenciado una experiencia donde participara la naturaleza con su furia. Y pensando en que quizás las condiciones climáticas no eran las mejores en esos momentos, regresé al cuartito alumbrando con la lámpara de mi celular. Al pasar las horas, no dejé de escuchar miles de ruidos distintos. En ocasiones escuchaba un lamento como de mujer que parecía ser de forma de eco y muy largo. En otro momento, sentí que alguien me tocó el hombro y la puerta del cuartito y al asomarme,
una pequeña risa de niño llegó hasta mis oídos. Pero al intentar regresar hacia adentro, miré a lo lejos una sombra negra como de una persona. La luz de la luna reflejaba algo, sin embargo, por estar oscuro no alcanzaba a apreciar de quién se trataba. «Hola, ¿quién anda ahí?», dije, apuntando con la lámpara, pero justo en esos momentos esa sombra se movió y desapareció entre las mismas tumbas. Fueron muchos acontecimientos sucedidos durante esa noche y conforme pasaban las horas yo me encontraba demasiado asustado. Intenté darles una explicación científica a los acontecimientos, pero esta vez les juro que tenía muchas ganas de salir corriendo, dejando botado el trabajo. Horas después, serían como las 4 de la madrugada, tomé una de las cobijas que estaban en el viejo sillón. De repente, recordé los objetos hallados en la tierra y me quedé mirándolos con detenimiento. Al estar un poco sucios, tomé un trapo para limpiarlos con agua. No obstante, al estar frotando el reloj, las manecillas comenzaron a girar sin poder detenerse. Y con ello, la luz de la pequeña lámpara que me alumbraba comenzó a parpadear queriendo apagarse. Ruidos estruendos inundaban completamente la atmósfera del cementerio y el viento soplaba aún más fuerte, abriendo la pequeña ventana. Dejé caer el reloj al piso y sin querer se rompió el cristal que lo protegía y al tomarlo con mis manos sentí que estaba muy caliente, así que lo dejé caer otra vez. Miré cómo rebotó, rompiéndose en su totalidad, y fue en ese momento que el viento dejó de soplar. Miré por la ventana, el ambiente se sentía muy frío y con todo el miedo del mundo tomé mi taza de café colocando algo de música para calmar mis nervios. La música siguió su curso y lo que restaba de la madrugada todo resultó tranquilo. Y cuando miré que el sol ya se veía a lo lejos, di un profundo suspiro como si fuera un alivio para mí. Esperé al chico que iba a quedarse a cubrir durante el día. En ese momento yo me fui a mi casa para poder descansar. Llevaba una mochila negra con mi celular, cargador y 2 lámparas. Realmente sentía que era poco lo que estaba cargando. Sin embargo, conforme avanzaba, mi mochila se fue haciendo más pesada. Intenté descansar un poco porque la respiración la sentía demasiado agitada. Bajé mi mochila de los hombros y en ese instante, esta se soltó de mis manos azotándose en el suelo. Abrí el cierre y solo había las herramientas y mis cosas que les mencioné en un principio, pero esta seguía sintiéndose demasiado pesada. Sacudí la cabeza pensando que me estaba volviendo loco o la experiencia con el último difunto me había afectado en gran parte de mi conciencia. Así que bueno, no quise darle importancia y llegué a mi casa. Ahí mi esposa, o sea, la abuelita de ustedes dos, me estaba esperando con el desayuno. Había hecho unos tamalitos verdes, lo recuerdo muy bien porque se encontraba puesta en una feria en nuestro pequeño barrio. «Hola mi amor, ¿cómo te fue el día de hoy?», me preguntó, así que yo le contesté que me fue muy bien, pero tenía el corazón muy agitado. «Oye, ¿estás bien?», Amalia preguntó. «Sí, ¿por qué la pregunta?» «Es que, mírate cómo estás, pareces una hoja de papel». Cuando me dijo eso, corrí hasta el baño con un vuelco en el estómago. Ya ni siquiera probé los tamalitos porque las náuseas eran terribles y espantosas. «Ay, debes ver al médico, pues ¿qué comiste anoche?», dijo Amalia muy preocupada. Siguió cuestionando, pero yo mismo sabía que solo había probado café durante las horas que permanecía en el cementerio. Me quedé recostado en mi cama mirando para arriba y en ese momento recordé que dejé mi celular casi sin pila ni mochila.
Lo tomé y miré que parpadeaba la pantalla y era algo de lo más extraño, pues recordé que antes de venir se apagó. Seguido de eso sentí un cansancio en todo mi cuerpo. Tenía unas terribles ganas de dormir, pero sin que me molestaran. Así que tapándome los oídos con la almohada, me acomodé para tomar mi siesta del día. Amalia en ese entonces sabía muy bien que debía dejarme dormir sin molestarme y en cuestión de minutos mis ojos se cerraron. Tiempo después sentí que algo tocaba las plantas de mis pies y por razones extrañas tenía demasiado calor y no me puse una cobija. Sin embargo, al sentir un apretón en mis dedos, fue ahí cuando me desperté de golpe. Miré mi cuarto algo oscuro, con poca luz, y allá en el rincón estaba alguien de pie dándome la espalda. Comenzó a girar lentamente hacia mí con la cabeza agachada y no saben qué susto me dio, así que pegué un grito fuerte. Aquella persona era un hombre alto, recuerdo que medía 2 metros, delgado con la piel pálida. Tenía el cabello largo demasiado lacio y sus ojos brillaban con la poca luz de la lámpara de mi buró. Su nariz era picuda y sus labios muy delgados, los cuales formaban la expresión más macabra que solo había mirado en las películas. «Hola, ¿quién eres?», dije con los labios enmudecidos, apenas si podía moverlos. Pero esta persona no hacía nada, solo me miraba con esos ojos que sin mentirles nunca parpadearon. Comenzó a acercarse, movió los labios diciendo unas palabras, las más escalofriantes que quizás era la consecuencia de mi curiosidad. «Solo vengo a darte las gracias por liberarme de esa prisión». Seguido de eso, la ventana de mi habitación se abrió de golpe y esta persona se disipó en el espacio. No entendía qué estaba pasando. Intenté gritarle a mi esposa, pero ella no atendía mi llamado. Minutos después, mis ojos comenzaron a dolerme, tanto que me recosté nuevamente en la cama. Sentí que se cerraban en contra de mi voluntad y cuando el dolor comenzó a cesar me quedé nuevamente dormido. A lo lejos escuché la voz de Amalia que me llamaba y entre querer abrir los ojos para preguntarle qué pasaba no podía hacerlo. Ella parecía estar muy asustada y con todas las fuerzas de mi interior logré despertar mirándola junto a la cama. Estaba llorando, me dijo haberme escuchado gritar y tenía los ojos cerrados. Hablaba acerca de un hombre, el cual, según yo, se encontraba en mi cuarto y justo cuando dejé de respirar, ella comenzó a asustarse. La situación me causó un miedo terrible y a partir de esos momentos mi vida ya no fue la misma. Pues todas las noches miraba a través de mis sueños a ese misterioso hombre. En el cementerio escuchaba la misma voz una y otra vez, pero la tumba seguía tal y como la dejé. Sin embargo, al pasar unos meses con ese infierno, un día apareció una de las personas que lo fueron a sepultar. Era una mujer de 55 años. Tenía el pelo completamente canoso rizado, me miró y dijo: «Con que tú fuiste el tonto». Al escuchar esas palabras, créanme, no tenía idea de lo que estaba hablando, así que sin preámbulo le pregunté a qué se refería. «Tú dejaste abierta la tumba, ahora él anda libre y créeme que no te dejará en paz». Estamos muy preocupados, pero creo que ya encontró a alguien más a quien atormentar. No entiendo nada. ¿Podría explicarme qué está sucediendo? Abriste la tumba de mi querido sobrino. Él es un brujo. Tiempo atrás era un chico normal como todos. Sin embargo, fue víctima de acoso por su altura, pues creció más de lo normal.
Por ese motivo siempre anduvo muy solitario y lo peor de todo era que su madre, mi hermana, lo abandonó para irse con otro hombre. Yo me hice cargo de él desde ese entonces, pero por más que intenté hacer que fuera un joven como los demás, nunca pude ayudarlo. Y conforme pasaron los años, se fue haciendo más solitario. No dejaba que estuviera cerca de él, se encerraba en su habitación, hasta que un día comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Veía sombras y escuchaba voces. Entonces, cuando entré a su habitación para recoger ropa sucia, miré que estaba elevado en el techo con los ojos en blanco. A partir de esos momentos, supe que algo estaba mal. Llamé a un sacerdote, quien ordenó reclutarlo en la parroquia y posteriormente sería mandado al seminario. Pero antes de eso, una noche apareció desvivido en su habitación, aunque nadie se explica cómo lo hizo. Y al explorar dicha habitación, había objetos de brujería como libros de magia negra y demás. Fue en ese entonces que supe lo grave que era la situación, más porque en el velorio las luces se apagaban y el padre no podía hacer los rosarios. Lo sepultamos en otro cementerio, pero por las noches lo veía en la casa. También comenzaron a pasar cosas extrañas en nuestra comunidad. Muertes misteriosas y personas asustadas juraban haber visto a mi sobrino. El padre ordenó sepultar el cuerpo con protección lejos del pueblo. De hecho, esta puerta estaba sellada con agua bendita y varios rosarios. Pero gracias a usted, el alma vengativa de este hombre está libre y eso le pertenece a él. La señora miró los objetos que estaban en la mesa del cuartito y les juro que yo no lo había colocado allí. Es más, recordaba que el reloj estaba roto. Creo que vendrá por sus objetos, son parte de su mundo negro. Al escuchar esas palabras me quedé helado de la impresión. Pregunté qué podía hacer para remediar lo sucedido, pero ella solo respondió: empieza a devolver eso que tomó, deben estar dentro de su tumba. Asentí con la cabeza e intenté devolver los objetos que encontré. Abrí con mucho cuidado el ataúd para volver a cerrarlo tal y como estaba. Desde ese momento ya no recibí más visitas de esa presencia por 5 años. Pensé que esa era la solución, pero un día estando de vacaciones, alguien tocó a mi puerta y había ahí una caja envuelta en papel como ese de tortillas. Tomé esa caja y para mi sorpresa, en el interior estaba el mismo reloj y la moneda de aquel hombre llamado brujo. A partir de esos momentos, volví a tener la visita de ese hombre por las noches, pero en estas ocasiones ya no le tuve miedo. Algunas veces me mostraba algo de su vida, realmente la pasó muy mal, acoso y violencia física por parte de sus familiares. Otras veces me enseñaba pequeños conjuros, pero obviamente nunca tuve curiosidad por experimentar. Sin embargo, un día los objetos desaparecieron y por más que los busqué, jamás los encontré. Y fue en ese momento que dejé de ver esa presencia y al final creí que no era del todo malo porque las circunstancias lo llevaron a actuar de esa manera. Y saben, aunque suene muy escalofriante, algunas veces visito su tumba y le llevo una flor, diciéndole que lo recuerdo donde sea que esté. Sin embargo, no estoy seguro que su alma descanse en paz o que Dios le haya dado paso en el paraíso del cielo. Hola querida familia 3AM, ¿cómo están? Espero que estén iniciando muy bien esta semana y que hayan disfrutado mucho del relato. Y bueno, como bien saben, para mí es un honor mandarles saludos y por esta ocasión le quiero mandar un saludo muy especial para el miembro de la comunidad, Francisco Javier Ortiz Rodríguez,
Te agradezco muchísimo todo el apoyo. Espero que te encuentres bien. Saludos.